Hermanos queridos, la verdad presente en Deuteronomio. Hemos comenzado nuestro estudio titulado Preámbulo de Deuteronomio. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Ahora, en la parte del domingo encontramos este título: Amar, ser amado. Dios es amor. Pero este Dios es amor, lo comprendemos. Alcanzamos a visualizar la dimensión de lo que es que Dios es amor. No es que Dios me ame porque yo me porto bien, no es que Dios está tratando de ser amor o de ser amoroso, como pasa con los seres humanos. ¿Cuántas veces tratamos nosotros de demostrar ese amor? No. En esencia, el carácter de Dios es ese. Dios es amor. ¿Esto es comprensible para nosotros los seres humanos? No. ¿Por qué no lo comprendemos? Porque fíjese usted que cuando analizamos la rebeldía humana, cuando analizamos lo que pasa en el mundo, los crímenes, el desasosiego en las ciudades, el tanto dolor causado de hombres contra hombres, usted dice, ¡ay, Dios mío! Pero ¿cuándo? Tal vez digamos como los que clamaban, Señor, ¿hasta cuándo esto va a seguir? ¿Cuándo vengarás nuestra sangre? Pero aquí es entonces donde podemos decir no comprendemos el amor de Dios, la paciencia de Dios, la benignidad de Dios. Ahora, ¿es esta una buena noticia? Por supuesto que sí. Si usted tuviera una entrevista con alguien que usted le dicen va a ir a entrevistarse con este señor, pero este señor es violento, es grosero, es agresivo, mejor dicho, es todo lo contrario al amor, ¿usted cómo se sentiría? O si su vida, su bienestar dependiera de una persona que tiene estas características, usted no se sentiría bien, se sentiría mal. Mi hermano querido, esa es una buena noticia, que Dios nos ama y que está haciendo todo lo que está a su alcance para nuestro bienestar, para alcanzarnos y para darnos un lugar mejor que este que tenemos, dañado por el pecado. Ahora, aquí tenemos entonces que mirar lo que es libertad. Si usted lee detenidamente Isaías 14, 12 al 14, Ezequiel 28, 12 al 17, Apocalipsis 12, 7, va a encontrar que allí hubo una libertad para un ser que fue creado con todos los honores. Dice en Ezequiel 28 que fue para él ese día preparada música, un vestido de piedras preciosas, todo fue hecho de la mejor manera para él, pero usando mal su libertad. Este ser, este querubín, se rebeló contra su hacedor y ha traído para la raza humana también una tristeza enorme, porque el ser humano, usando mal su libertad, decidió oír a este enemigo de Dios, creerle a él y no creerle a Dios el Creador. Esto es algo que nos abruma a todos, por supuesto que sí. ¿Cómo usamos nosotros esa libertad? El versículo 15 de Ezequiel 28 dice, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Si usted me lo pregunta, yo no lo sé. ¿Cómo se revela este ser en el cielo que tiene todo allí? Allí vivían en armonía, la presencia de Dios, todo era paz, pero decidieron rebelarse contra el Creador. Mis hermanos y amigos queridos, Dios desea que nosotros vayamos a Él, no como robot, sino como seres con un raciocinio que no está subyugado por el temor. Dios espera que vayamos a Él de voluntad nuestra. Dios nos ama, pero no nos tiene como máquinas o como
el perrito mecánico que si le doy cuerda me volea, me menea la colita o qué sé yo. No. Dios espera que voluntariamente nosotros vayamos a Él. Y es la invitación que en esta sección de la lección se nos hace. La caída y el diluvio. Estamos ya estudiando la parte para el día lunes. Caída y diluvio. Ahora, al hablar de esta parte, enfocarnos en lo que es, en lo que son las cosas, la ley de las cosas, como hablando en sentido de la ley que gobierna todo. No que la ley de la gravedad la descubrió Newton o qué sé yo, porque eso, para mí ya eso estaba. Antes de Newton la gente sabía que si subía a un árbol y se caía, se iba a matar. La ley de la gravedad ya estaba. ¿Qué quiere decir esto? Que era lógico que al hombre rebelarse contra Dios, algo tenía que pasar, porque no podía quedar esto sin efecto. Iba a ocurrir algo que no esperaba el ser humano. Por lo tanto, eso fue lo que pasó en el diluvio. Hablamos de la libertad y caída en nuestra parte anterior. ¿Qué quiere decir? Que se usó mal la libertad y eso trajo como consecuencia caída, como consecuencia trajo rebelión. Como dijimos, primero en el cielo, pero ahora llega a la tierra. Génesis 2, 16 y 17 nos dice que Dios dijo a Adán y Eva, de todos los árboles del campo, del huerto, pueden comer, pero del árbol que está en medio del huerto, que Dios llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás. Pero si vamos un poco más adelante, Génesis 3, encontramos que viene el enemigo y conversando con Eva, desvía de ella la atención de lo que debía ella tener. Mis hermanos queridos, aquí entonces podemos ver bien configurada esa libertad. Dios les dijo, aquí hay un árbol, un fruto que ustedes no lo van a comer, pero Dios no cercó el árbol para que no lo tocaran. No, Dios los dejó en plena libertad de decidir si obedecían o no. Y ese era el propósito del árbol de la ciencia del bien y del mal. Usted no sabrá si su hijo le obedece, si hace caso de sus recomendaciones, si usted deja las cosas bajo llave. Si usted le dice, voy a salir, vengo en un rato, no se me coma lo que está en la nevera, pero usted va y le pone un seguro, un candado en la nevera. ¿Cómo va a saber usted si su hijo le obedece? Le tiene que obedecer porque no tiene otra alternativa. Pero Dios no hizo esto. Dios los dejó en plena libertad. Cuando vamos a Génesis 6, 1 en adelante, entonces vemos las consecuencias de esa rebelión, de haber quebrantado una ley. Vino el diluvio. Si seguimos en análisis de la Escritura, vemos que luego del diluvio, otra vez viene la rebelión. La torre y todas las cosas que querían hacer, haciendo una torre que solamente era un monumento a la rebeldía contra el Creador. Dice en el libro Patriarcas y Profetas lo siguiente. La humanidad todavía parecía decidida a desafiar a Dios. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores. Otras secciones, magníficamente amuebladas y adornadas, las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a dioses de oro y plata y se obstinaba contra el soberano del cielo y de la tierra. Patriarcas y Profetas, página 99. Mis hermanos queridos, ahí está el resultado de la rebelión. Esa torre, como vemos en este texto que he leído, era simplemente un símbolo a irse contra Dios, como hoy el hombre
se ha ido contra Dios. La misma situación. La competencia por tener las mejores construcciones, las cosas más monumentales, siempre buscando apartarse del Creador. Continuemos entonces ahora con el tópico para el martes, el llamado a Abraham. Ya pasamos entonces a Génesis 12, versículos 1 en adelante, y encontramos que Dios llama a Abraham. Pero encontramos, mis hermanos, el Evangelio ahí en Abraham. No podemos pensar que el Evangelio apareció ahora, ya estaba el Evangelio. Fíjense en lo que dice Gálatas. En la carta a los Gálatas, Pablo nos dice lo siguiente, capítulo 3, versículos 7 al 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Cuando habla de fe, está hablando de nosotros, los hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Bendecidos con quién? Con el creyente Abraham. ¿Por qué entonces algunos se empecinan en decir que hay un Israel ahora, que es el pueblo especial de Dios, y que Israel a partir del siglo pasado, en el año 48, volvió a florecer y que Dios ahora tiene un pueblo, una nación? No, Dios no tiene ahora una nación específica en el mundo. Tiene un Israel en toda la tierra. Cuando vamos a Hechos 7, en el discurso de Esteban, y leemos del versículo 20 al 36, encontramos bosquejado allí luego lo que Dios hace a través de Moisés. Dios lleva al pueblo, lo saca de Egipto y lo quiere llevar a un lugar donde ese pueblo le adore, donde ese pueblo le sirva y donde él pueda derramar sus bendiciones y hacerlo, como dice allá en Éxodo 19, una nación santa, lo que confirma el apóstol Pedro en su carta en el capítulo 2, verso 9, su primera carta. Nación santa, pueblo adquirido para Dios. Al ver nosotros esta historia, mis hermanos y amigos queridos, vemos también allí lo disfuncional de esta familia que Dios quiere establecer. Podemos ver sus luchas una y otra vez, pero aún así Dios conservó ese linaje de donde finalmente nació el Salvador. La siguiente lectura nos ayuda a comprender esto de una mejor manera. En un mundo inmerso en la ignorancia, el error y la generalizada falta de conocimiento de la verdad, las cosas no han cambiado mucho en más de 3000 años. ¿Verdad que sí? El Señor llamó a un pueblo, a su pueblo, la simiente de Abraham, a salir de Egipto. En él buscó no solo preservar el conocimiento de la verdad, es decir, el conocimiento de Jehová y el plan de salvación, sino también difundir ese conocimiento al resto del mundo. Ese fue el propósito de Dios. Ahora, yo quiero que hablemos del paralelismo entre esto y nosotros. ¿Encontramos nosotros algún paralelismo en esto? Dios tenía un propósito con Israel, que fuera su especial tesoro, su pueblo elegido, por el cual Él bendeciría a todas las naciones. Hermano y amigo querido, Dios tiene un pueblo hoy que también espera que cumpla este rol, este propósito. Y a través de ese pueblo que guarda sus mandamientos, Dios quiere bendecir a todas las naciones. Este pueblo ha sido llamado para rescatar de esas naciones a cuantos más pueda, para que haya un solo rebaño y también un solo redil y un solo pastor. ¿Tenemos un paralelismo? Claro que sí. Tú y yo formamos parte de ese remanente de Dios. Pacto en el Sinaí. Este pacto, queridos hermanos, tiene cosas muy especiales, muy bonitas. Dios llama a Israel,
Pero Dios no llama a Israel porque sea el pueblo más fuerte, más lleno de virtudes. No, no, no. Un pueblo insignificante. Aquí viene entonces la refutación a los que predican de que antes se salvaban por la ley y que hoy es la salvación es por la gracia. No, 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 no. Esto no es así. Siempre ha sido por gracia. Dios llama a Israel por pura gracia y lo llama para hacer con él un pacto que tenía una cantidad de condiciones, por supuesto, pero que era un pacto de bendición para esta nación que Dios quería establecer como ejemplo para el mundo. ¿Cómo dice la Escritura? Vamos a leer en Éxodo capítulo 19, los versículos 4 en adelante. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Versículo 8. Y todo el pueblo respondió a una, y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos, y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Fíjense entonces aquí lo que les he dicho. Por gracia. Por gracia. Y miren las expresiones del pasaje leído. Mi especial tesoro. ¿Qué es un tesoro? ¿Quién no cuida un tesoro? Y Dios quería hacer de Israel un tesoro. Luego vemos que Dios les da la ley. Éxodo 20, ahí se expresan las 10 palabras de Dios. Si usted lee detenidamente Hebreos 9, 19 y 20 va a encontrar que ese pacto fue sellado con sangre. Moisés toma sangre y rocía la ley, rocía todo ese libro, hace la unción con sangre. Mi hermano y amigo querido, ahora el pacto también ha sido rociado con sangre. La sangre del Inmaculado Hijo de Dios. Tú y yo formamos parte del pueblo que es para Dios un especial tesoro. Qué lindo saber esto. Qué lindo saberlo. No pertenecemos a cualquier pueblo, al pueblo especial de Dios. Amén. Amén. Bueno, llegamos a la parte para el jueves. Ya finalizamos. Está titulado Apostasía y castigo. El pueblo que Dios ha sacado para que sea un especial tesoro se ha apartado de Dios. ¿Recuerdan ustedes que lo que leímos en Éxodo 19, ellos dijeron, todo esto haremos, versículo 8, pues rápidamente olvidaron su promesa. Ahora, está todo, digamos, encerrado bajo una palabra que a muchos no les gusta, la palabra obediencia. Piensan que obediencia es legalismo. Piensan que si hablamos de obediencia, estamos hablando de ganar la salvación. Ese es un asunto equivocado. El amor a Dios hace que quien ama a Dios obedezca. Podríamos decir, los israelitas no amaron a Dios. Por eso se rebelaron contra él. Si tú lees Mateo 7, 24 al 27, Juan 14, 15, Santiago 2, 20 o Romanos 6, 11 y 12, encontrará que estos pasajes están hablándonos de obediencia, de hacer. Ahí en Mateo 7 dice, el que oye estas palabras y las hace. No es cuestión de oír y quedarse inactivo, no, es hacer. Hacer lo que Dios pide. Yo le hago una pregunta. Usted tiene un carro, maneja un vehículo, tiene una moto y llega al semáforo en el momento en que éste
pasa a rojo. Usted se detiene. ¿Usted es un legalista? Por supuesto que no. Está cumpliendo con una norma. Usted va al supermercado y en plata colombiana usted paga 9.000 pesos con un billete de 10 y el cajero le devuelve 41. Confundió el billete de 10 por uno de 50. Y usted, como una persona honesta que le dice, usted se equivocó y le regresa el dinero. ¿Es usted un legalista? ¿O usted simplemente por naturaleza hace lo que debe de hacer? Sí, usted hace lo que debe de hacer. Usted podría decir, como diría alguien por ahí, este supermercado es de un rico. ¿Y eso qué? No le pasa nada. Pero resulta que el pobre cajero, cuando va a liquidarse, se da cuenta que está descuadrado. No paga el dueño del supermercado. A él no tiene nada que ver con eso. ¿Quién paga? Paga el cajero. Pero el que es correcto, obra correctamente. Y esto no lo hace para ganar nada. Es su naturaleza. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Lastimosamente, cuando leemos la Escritura y leemos Números 14, versículos 35 en adelante, vemos toda esa apostasía y eso que pasó tristemente que trajo para el pueblo castigo. Hermano y amigo querido, no ha cambiado la situación. Todas esas rebeldías, todo ese tipo de cosas que desagradan a Dios, también tienen una retribución hoy. Quiero leer la siguiente parte para que ilustremos esto. Entonces, como ahora, muy a menudo la desobediencia surge no solo de una rebelión abierta, aunque eso, de hecho, también ocurre, sino de no confiar en lo que Dios dice. Lo que hizo que este pecado fuese aún más atroz para Israel es el hecho de que, como Dios mismo dijo, todos estos hombres vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Números 14, 22. Pese a todo lo que habían visto y vivido, todavía se negaban a obedecer al Señor y a tomar la tierra, a pesar de las promesas de Dios de que tendrían éxito. Números 13:34. Es la triste condición de la rebelión. Una y otra vez vemos eso plasmado con el pueblo de Israel. Israel moderno no está exento también de cometer los mismos pecados. Que Dios nos ayude a vivir siempre en armonía con los mandatos divinos, a no apartarnos, como dice el profeta Isaías, ni a derecha ni a izquierda, siempre por el camino correcto, y por gracia seremos salvos. El decreto de que Israel no entraría en Canaán por 40 años fue una amarga desilusión para Moisés, Aarón, Caleb y Josué, pero aceptaron sin murmurar la decisión divina. Por el contrario, los que habían estado quejándose de cómo los trataba Dios y declarando que querían volver a Egipto, lloraron y se lamentaron grandemente cuando les fueron quitadas las bendiciones que habían menospreciado. Se habían quejado por nada, y ahora Dios les daba un motivo para llorar. Si se hubieran lamentado por su pecado cuando les fue presentado fielmente, no se habrían pronunciado esta sentencia, pero se afligían por el castigo. Su dolor no era arrepentimiento y por lo tanto no podían obtener la revocación de su sentencia. Patriarcas y Profetas, página 364. Hemos llegado al final de nuestra lección para esta semana. Gracias por acompañarnos hasta este momento. Bendiciones para todos.